esta diapositiva que ustedes ven aquí, pues obviamente la he venido construyendo después de la anterior que mostré en el segmento pasado del año 2004, y esta es prácticamente actualizada hasta febrero 10 del 2014, o sea, la reunión que se tuvo en Cartagena para la firma del protocolo de lo que llamó el presidente Santos de integración profunda de la Alianza del Pacífico. No sé cómo explicar en detalle, o me tardaría mucho tiempo realmente explicando en detalle cada uno de los elementos que están componiendo este escenario que yo ya ahora sí llamo de apertura de cuarta generación, pero obviamente para los propósitos de un curso de ascenso a ministros plenipotenciarios, pues ustedes tendrán mucho más elementos para mirar en detalle cada uno de los condiciones o acuerdos que van inmersos en cada uno de estos tratados de libre comercio. Mi intención solamente es mostrar un poco el panorama general para que ustedes vean cómo es importante mantener esta dinámica. No estoy diciendo que necesitamos hacer mucho más tratados de libre comercio, creo que la tarea ya está hecha en términos de mercados y de acceso a mercados, pero sí la forma como se deben mantener las condiciones políticas que dieron origen a estos tratados de libre comercio. Voy a empezar, por supuesto, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado en diciembre del 2006, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos solamente en octubre 12 del 2011 y ya en vigencia desde la visita del presidente Barack Obama a Cartagena en la Cumbre de las Américas el 15 de mayo de 2012. Como he mencionado ya varias veces, pues este tratado nos fortaleció desde el punto de vista comercial y fue el que finalmente vino a afinar la política comercial internacional colombiana determinada por la firma de diferentes tratados de libre comercio. Al haber hecho la negociación del Tratado de Libre Comercio con todas las dificultades políticas que tuvo, por el tiempo en que se demoró el Congreso americano en aprobarlo, por las razones que ustedes conocen del enrarecimiento de la política interna americana cuando el Tratado de Libre Comercio de Colombia entró para aprobación, cosa que no le pasó al Tratado del Perú. Colombia ya conocía, ya había desarrollado una dinámica inclusive con los gremios para poder empezar a moverse en diferentes tratados. El siguiente fue muy fácil, fue con el Triángulo del Norte. Colombia se le presenta a Guatemala, Honduras y El Salvador y logra muy rápidamente firmar un tratado de libre comercio que tenía más o menos la misma plantilla americana. Ustedes saben, Guatemala, Honduras y Salvador venían de negociar con Estados Unidos el CAFTA. Allí generan una serie de acuerdos especiales, particularmente en lo que era la cooperación internacional y el trato a la inversión extranjera directa, que, como ustedes saben, ha permitido y ha afianzado la ubicación de compañías colombianas en Guatemala, Honduras y El Salvador por carácter comerciales, o mucha inversión en el sector financiero de bancos colombianos en Centroamérica. Veníamos participando o fuimos invitados a participar en el Plan Puebla-Panamá como observadores y posteriormente nos hicimos parte del Plan Puebla-Panamá a través de lo que ya hoy en día se conoce como el Proyecto Mesoamérica. Este tratado, junto con el IIRSA, la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana, que ha venido promoviendo Brasil en los últimos años, y que por supuesto lo que busca Brasil y los países es integrar a América Latina de manera transversal a través de corredores de infraestructura y logística para acercarse a la dinámica precisamente del Pacífico, porque Brasil, como ustedes saben, pues no participa de esa dinámica. El IRSA y el Plan Puebla-Panamá son lo que se llaman acuerdos regionales de quinta generación que lo que buscan es la integración de la infraestructura física de los países, gasoductos, ferrocarriles, carreteras, puentes,
y diferentes obras de infraestructura que faciliten el comercio. Ahí hay unas condiciones dadas interesantes, y yo creo que si Colombia reclama geopolíticamente y geoestratégicamente esa vocación, sí se podría convertir en el país bisagra que planteaba en el año 2006-2007 el Departamento Nacional de Planeación. Sigamos con los países del NAFTA. El TLC con Canadá fue un tratado bastante interesante, primero porque las condiciones políticas del Canadá cambiaron, que hicieron posible que una propuesta que había hecho Colombia a instancias de la comunidad andina fuera tomada por Canadá para iniciar tratados bilaterales con los países de América Latina. Canadá siempre ha tenido el problema de que Estados Unidos como que se le atraviesan el antejardín, si me permiten la expresión, no muy académica, pero ya ahora eso ha generado una dinámica sumamente interesante que ha permitido, por ejemplo, las inversiones del Scotiabank en Colpatria, las inversiones en el sector energético y minero de Pacific Rubiales y de compañías mineras canadienses y, por supuesto, de compañías colombianas y de flujos de profesionales colombianos al Canadá. Con México la situación fue diferente. Con México teníamos el G3, el G3 se nos venía desboronando, había unas condiciones comerciales en el G3 que el único que había aprovechado había sido México. Venezuela, las relaciones con Venezuela ya estaban relativamente inmanejables para hacer efectivo los acuerdos que se tenían en el G3 y México estaba interesado en la experiencia de Colombia en el problema del narcotráfico y en ese tratado se metieron algunos aspectos de cooperación descentralizada y de cooperación sur-sur en la ayuda de Colombia a México en el problema del narcotráfico, que facilitaron la negociación de un tratado de libre comercio igual, con la misma plantilla americana del NAFTA, lo cual nos permitió muy rápidamente, de 2004 a octubre de 2008 y junio de 2010, cuando se termina de entrar en vigor el tratado con Canadá, de cerrar con los países del NAFTA. Me muevo ahora a Centroamérica para terminar con Costa Rica, Panamá y Cuba. Simplemente hacer varias menciones que vale la pena tener en cuenta. Con Costa Rica hay muchas similitudes. Costa Rica es un país que siempre ha tenido, en cierta forma, unas vocaciones de unas migraciones empresariales colombianas y las relaciones políticas han sido buenas y eso nos permitió, con la llegada de la presidenta Chinchilla, poder avanzar y afianzar las negociaciones de un TLC que ya está en vigencia desde mayo del año pasado. Con Panamá las circunstancias fueron diferentes. Cuando se hicieron las negociaciones del TLC con Estados Unidos, Panamá seguía considerada como no un paraíso fiscal, pero sí un país que tenía una regulación en el ámbito financiero que facilitaba la inversión de empresas americanas vía Panamá a Colombia. Eso llevó a que se iniciaran unas negociaciones, no de un tratado de libre comercio, pero sí de un tratado de inversión que posteriormente nos llevó a la negociación de un tratado de libre comercio. Sin embargo, la relación política con Panamá se vio seriamente afectada con el caso de la exdirectora del DAS, que buscó asilo en Panamá, y esas negociaciones estuvieron trancadas un par de años, hasta que finalmente, a mí me parece un poco, por posiblemente presión de los Estados Unidos, de afianzar a países como Costa Rica y Panamá en lo que significa la dorsal americana que he mencionado varias veces y que está determinando un poco el comportamiento político de todos los países. Es muy probable que si Costa Rica entra a la Alianza del Pacífico en el curso de este año, Panamá posiblemente sea el siguiente
candidato al ingreso de la Alianza Pacífico. Además, por el avance que la Alianza Pacífico y la rapidez con que se han dado las condiciones de confianza entre los países miembros de la Alianza que han hecho que lleguemos a instancias como las de el protocolo firmado en febrero de este año, donde ya hay una integración mucho más profunda en el ámbito comercial y donde se van a facilitar los movimientos y los flujos no solamente de personas y bienes, sino también de inversión y de capital, como se están dando fuertemente de Chile hacia Colombia. Con Cuba teníamos desde hacía muchos años un acuerdo de complementación económica que se había desarrollado a instancias de la ALADI y que, si bien no se considera un tratado de libre comercio, sí genera unas condiciones de armonización que en cierta forma están permitiendo, al amparo de ese acuerdo de complementación económica, cierta movilidad dentro de las posibilidades que se generan frente al bloqueo americano de desarrollar unas relaciones con Cuba. Es un efecto que yo veo claro de haber revivido ese acuerdo de complementación económica, es el hecho de que ya Avianca, nuestra aerolínea nacional, tiene vuelo directo a La Habana de manera regular. No sé si dejar en esta primera instancia del bloque una reflexión importante de lo que es esa inserción de Colombia frente a lo que se ha planteado en el año 2002 de lo que era el ALCA. Ya con haber cerrado tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México, haberle dado toda la vuelta a los países centroamericanos, con Panamá, Costa Rica, Plan Puebla-Panamá, el Triángulo del Norte, y pues obviamente la dinámica que Colombia tenía con el Mercosur y la Comunidad Andina, pues sí se ve que Colombia ya claramente está participando de una dinámica de mercados geográficamente cercanos que hacen parte de un mandato constitucional que debemos efectivamente mantener y preservar en función de las relaciones diplomáticas y las relaciones políticas del país. Es allí donde yo veo que juega un papel fundamental la idea o el concepto de la diplomacia comercial, porque sí, efectivamente, Colombia ya con esta dinámica, sin hablar de lo que voy a mencionar ahora, Unión Europea, los países del Pacífico, etcétera, pues afianza definitivamente el papel de Colombia en el escenario regional de las Américas. Existe obviamente la complejidad de la Comunidad Andina, el Mercosur, frente al ALBA, al CELAC, etcétera, que voy a mencionar en el siguiente segmento. Pero sí quisiera dejar esa reflexión de la importancia del papel de Colombia en el contexto de la integración comercial en las Américas.